Bueno, siguiendo la misma línea del video anterior, este será un pequeño top de 3 personajes que tenía ahí dando vuelta, y quería sacármelos de encima. Lord of Nightmares, o el Señor de las Pesadillas, que me pidieron que hable de él en el anterior video, el Antimonitor clásico, que no me lo pidieron pero como ya tenía leída la Crisis en Tierras Infinitas hace más de un año más o menos, me pareció que era hora de mencionarlo, y por último, la Mente Monitora, que lo mencioné en el último video de entidades de dimensiones superiores, pero muy por arriba y sin entrar en detalles. Sin mucho más que añadir, espero que les guste. Gracias a la fuente del conocimiento sin fin, la Biblia Claire, Rina Inverse, la protagonista principal de Slayers, descubrió un enorme secreto. Uno que se relacionaba con su hechizo más poderoso y la razón por la que los demonios la buscaban incesantemente. La conciencia de Rina se contactó directamente con la Biblia Claire, la cual alberga a la memoria del Rey Dragón del Agua, un flujo de sabiduría y conocimiento ilimitado e infinito. Entonces, después de hacer su pregunta sobre el Rey Demonio entre Reyes Demonios, el Rey Dragón le contestó. A pesar de que la envergadura de su existencia era demasiado grande como para que un humano pueda comprenderla, el Rey Dragón le contó aquello que podía ser contado. Le reveló que el Señor de las Pesadillas era la madre de toda la oscuridad, el auténtico Rey de los Demonios, quien anhelaba recuperar su forma original. Más oscuro aún que la oscuridad, y más profundo aún que la noche, era aquel de brillo dorado sobre el mar del caos, un vacío dentro del todo, la fuente de todo caos. Gracias a esto se dio cuenta de que su hechizo, el Giga-Slav, procedía de él, y canalizaba parte del poder de este ser. El señor del inframundo, y el controlador de la vida y la muerte, el Master Fribizo buscaba destruir el mundo, no solo el planeta, ni el universo, sino la existencia entera, para así restablecer el caos primordial. Ese era el objetivo de los demonios originalmente, y para ello, necesitaba de Rina, pues ella podría invocar al Señor de las Pesadillas mediante su Giga-Slav. Entonces trazó un plan diabólico en el que tuvo que secuestrar y a continuación amenazar la vida de los amigos más cercanos de Rina para forzarla a invocar el conjuro denominado Giga-Slav. Cuando logró que ella lo invocara, trató de aniquilar su cuerpo para que perdiera el control, permitiendo así que la energía caótica del Señor de las Pesadillas se desbordara libremente, y consumiera la creación para por fin concretar su tan anhelado objetivo. Sin embargo, en última instancia, este plan resultó ser su perdición, ya que no esperaba que el Señor Dorado se transfiriera al cuerpo de Rina en persona. Ella describe su voluntad como poder, y su poder como voluntad. Es pura voluntad y poder, e incorruptible por los elementos. Su naturaleza es caprichosa, y si bien disfruta viendo el caos que ella misma creó, no es ni buena ni mala. Apareció en este plano por el deseo de Rina, pues ella sacrificó todo su ser, todo para salvar la vida de Gaudí. Su deseo era tan fuerte, sus sentimientos y su corazón tan puro, que cuando el Señor de las Pesadillas lo recibió decidió cumplirlo para honrar su última voluntad. Pero a cambio de ello, Rina le entregaría su vida y su cuerpo, pues lo contrario a la nada es el todo, en otras palabras, cuando un deseo puro de todo tu ser llama a la nada, este debe regresar a la nada, para así mantener el equilibrio. El Señor de las Pesadillas es descrito como la madre de todas las cosas, y como madre, creadora de todo, puede destruir aquello que forjó de la misma forma. Habita en el mar del caos, un vacío eterno e infinito, que está más allá de la totalidad de toda la creación dentro de él. Según el manga de Slayers Light Magic, existen infinitos mundos, incontables universos paralelos separados por sus propios ejes sin interactuar entre sí, que aparentan tener las mismas características pero poseen una naturaleza distinta, poseen infinitas posibilidades de eventos e infinitas posibilidades de leyes naturales, y el Señor de las Pesadillas trasciende este multiverso infinito junto con el mar del caos completamente, pues no es solo caos, ella es aún más inmensa e inimaginable, ya que es la misma fuente del caos primigenio. Ella sin muchos problemas sería una entidad multiversal y omnipresente de 4 dimensiones. En el principio solo existía el negro infinito, frío, oscuro, eterno. Pero la luz creció y estremeció el infinito. Ni la luz, aún naciente, era perceptible, y la oscuridad, por fin gritó de dolor y alivio. En ese instante, nació el multiverso. Un multiverso de mundos vibrando y multiplicándose, y el multiverso que debió ser único, se convirtió en muchos. Una entidad más allá de la comprensión humana, vio esto, y quiso hacerse de aquellos universos. Comenzó a destruirlos, los absorbió para que su propio universo lo dominara todo. Así, universo tras universo, cayeron bajo su poder, y se convirtieron en uno. Esta crisis comenzó hace 10.000 millones de años.
La Tierra para aquel entonces era un conjunto de gases que no mostraba las posibilidades que algún día ofrecería. La crisis empezó en otro lugar, en Oa, un mundo de inmortales, un mundo de posibilidades infinitas. Los oanos eran como dioses, vivieron en paz por más años de los que pueden recordar, poseían poderes mentales imposibles de soñar siquiera. Poderes que cultivaron e incrementaron fuera de lo posible. Su ciencia no tenía igual, pero había quienes usaban su poder para beneficio personal. Uno de ellos buscaba saber el origen del universo, y su nombre era Crona. A pesar de las súplicas continuó su labor incesante, y no hizo caso de las advertencias, pues leyendas contaban que la destrucción inminente le llegaría a aquel que se atreva a buscar la verdad. Contempló una imagen, como una sombra de una mano gigante con estrellas en su palma, y entonces sucedió. Un rayo cósmico destruyó su máquina y así, habría pasado con él si no fuera inmortal. No fue el fin del universo como anticipaban las leyendas oanas, fue el inicio de algo nuevo, algo terrible y maligno. El universo se estremeció, y se formó el universo maligno de antimateria. Y más que eso, el universo se duplicó una y otra vez. De uno surgieron muchos y en ese momento surgió el universo de antimateria y el multiverso. De todos los planetas que se duplicaron, solo hubo uno sin gemelo, y ese era Oa. El planeta hermano de Oa, estaba en el universo de antimateria y era llamado Quark. Crona fue castigado por sus experimentos prohibidos, aquellos que liberaron la maldad en el universo. Se dictó que quedaría reducido a energía sin cuerpo, y vagaría para siempre por el universo inofensivamente. Quark y Oa, antimateria y materia positiva. Los dos satélites recién creados y sus lunas albergaron vida. Una criatura, una parodia blasfema de la humanidad nació en el universo oscuro y maligno. El Antimonitor. Y entonces, como una protesta por el desequilibrio cósmico, su duplicado surgió en una luna sin vida de Oa, ese día nació el Monitor. El Antimonitor llegó a tener gran poder, con facilidad imposible tomó el control de Quark, y luego, como poseído por un recuerdo racial de su concepción oana, creó un ejército de la misma forma que en Oa surgieron los linternas verdes. Entonces se dio cuenta de que no estaba solo, sintió la presencia de su otro ser, su ser de materia positiva y el universo de materia positiva donde vivía. El Monitor pasó su vida en meditación silenciosa, aprendió los secretos del universo, pero sintió su sombra maligna que quería matarlo. Y así empezó una guerra que duró 1.000.000 de años, una guerra de poderes sin igual, una guerra donde no habría vencedor, hasta que un ataque simultáneo los dejó inmóviles e inconscientes. Así permanecieron por más de 9.000 millones de años, hasta que alguien liberó al Antimonitor. Ese hombre se creyó que fue Paria. Él era el científico más brillante de todos en su versión de la Tierra. Era capaz de crear milagros. Al igual que Crona, descubrió la existencia de un multiverso, y con ese conocimiento se dignó a conocer el origen del universo. Ignoró las leyendas y en su laboratorio descubrió los secretos del universo. Sus máquinas formaron una cámara de antimateria, dentro de la cual podía penetrar la barrera entre universos, y desde allí, podía observar a salvo el origen de la existencia. Al menos eso creyó. Entró a la cámara y contempló lo que formó la vida. Embelesado por la imposibilidad de todo aquello, observó el origen del tiempo. Pero al penetrar la antimateria, provocó una reacción en cadena que destruiría su Tierra, su galaxia y todo el universo por extensión. Sin tomar precauciones, la materia positiva y la antimateria no pueden existir, y así, en su búsqueda absurda de conocimientos, condenó a la existencia. Dentro de la cámara de antimateria sobrevivió por millones de años completamente solo. La explosión reverberó en el universo de antimateria, y eso de alguna manera liberó al Antimonitor. Con la destrucción de su universo, la antimateria llenó ese vacío, y su poder creció, así el Antimonitor se alimentó de ese poder y se volvió más fuerte. Pero no solo liberó al Antimonitor, también a su otra faceta. Llegando al final de la crisis, el Antimonitor explica que no fue Paria el que lo liberó, pues tales investigaciones científicas carecían de poder para liberar tan temibles fuerzas. Él tomó ventaja de su experimento, aprovechó que abrió un portal de antimateria, entonces convirtió la antimateria en energía y la enfocó en su universo, destruyéndolo para reunir más poder. Solo entonces tuvo la fuerza suficiente para liberarse de su prisión, y para extender su dominio por todo el multiverso. En su forma base, el Antimonitor precede el poder de sus creaciones, además de poder manipularlas a gusto y ganas. Estas criaturas se veían capaz de dañar, al punto de hacer sangrar al Superman de Tierra 2, que en este arco argumental se presentó igual a su versión pre-crisis.
como a otros héroes de igual poder, como Firestorm, el detective marciano, Wonder Woman, incluyendo al Linterna Verde Alan Scott. Se vio capaz de someter fácilmente al propio Superman de la era pre-crisis, y de hecho, estuvo a punto de eliminarlo de la existencia, si no fuera por la intervención de su prima que lo embistió alejándolo lo más posible del Hombre de Acero. Supergirl se enfureció al ver a su primo apaleado, y gracias a esa furia logró destruir su armadura, y casi todo el cuerpo del Antimonitor a base de puñetazos. Esto hizo que se enfureciera, y al final la terminaría matando con un poderoso rayo de energía, dejando su cuerpo agonizante hasta finalmente morir en manos de su primo. En estado base él sin muchos problemas sería universal, ya que se encuentra en la misma liga que el Superman pre-crisis, quien tiene numerosas hazañas de este nivel. Este Superman se lanzó hacia el centro del Big Bang, y destruyó de un fulminante golpe una estructura que había resistido semejante catástrofe cósmica. Luchó contra Darklord Maldor, cuyo poder maligno era tan grande que al morir creó completamente un nuevo universo. Constantemente se lo ha comparado a Supergirl, incluso poniéndolo por encima de ella, quien ha afirmado poder destruir galaxias enteras, además de combatir contra Blackstar, una hechicera que tenía el potencial suficiente para controlar y manipular el universo en todos los aspectos. Es comparable al Capitán Marvel, que pudo derrotar al Hombre Invencible, quien tenía el poder del Big Bang corriendo por sus venas. Incluso es capaz de soportar ataques cuya fuerza repulsiva es comparable a miles de galaxias sin salir con daños aparentes. Disponiendo de la antimateria, puede crear olas de energía capaz de engullir un universo tras otro. Estas pueden atravesar las barreras dimensionales que separan cada universo. Nada puede escapar, nada, ni nadie, ni siquiera el continuo espacio puede mantenerse en pie, y cada cosa afectada por esta energía, deja de existir completamente siendo borrados de la existencia. Dicho esto, él en su estado base sería universal, pudiendo combatir con tipos que pueden afectar toda la materia del universo. Disponiendo de la antimateria, es capaz de borrar espacios continuos enteros, lo que lo pondría por encima de la escala universal, pisando sin muchos problemas las 4 dimensiones al ser capaz de afectar el tiempo y el espacio. Después de que Flash destruyera su cañón de antimateria, y completamente encolerizado por su derrota en manos de los héroes de la Tierra, el Antimonitor decidió eliminarlos de una vez por todas. Entonces absorbió el poder de su universo, absorbió la energía de antimateria que residía en él, aquella recolectada todo ese tiempo. El universo de antimateria se extiende por más de 32 trillones de años luz, y en él, el Antimonitor habita en el centro galáctico del mismo. Este contiene la energía de infinitos universos, pues Alexander Luthor confirmó que esa era la cantidad de universos que componían el multiverso antes de que el Antimonitor decidiera destruirlo. Por lo que una vez absorbido el poder del universo de antimateria, él debería fácilmente entrar en un rango multiversal, al potenciarse con la energía de infinitos universos. Con este poder, el Antimonitor pretendía destruir todo vestigio de vida de una sola vez, y para ello se retiró al pasado antes que evolucionara la vida. Viajó al amanecer del tiempo para deshacerse del multiverso ni bien naciera. En el vacío sin fin, antes del tiempo y la creación, los héroes de la Tierra decidieron ir a retar al dios devorador. Un ataque combinado de todos los héroes, el cual se dijo que destruiría todo un sistema estelar, para el Antimonitor, fue menos que un piquete de mosquito. Los golpes de Shazam, Superman, Wonder Woman, Poderosa y demás héroes aún menos efectos tenían en él. Entonces él les reveló por qué los atrajo al amanecer de la creación. Lo hizo para robar sus poderes. Una vez efectuado su plan, la energía que ahora contenía, le permitiría destruir el infinito multiverso con su sola mano, y así hacer de su universo, la estructura suprema y primordial del cosmos, cambiando el curso de la historia. El único capaz de resistirse fue el Espectro, quien se había repotenciado con la magia de los hechiceros más poderosos del universo, entre ellos, el Doctor Destino, Zatanna, y demás. La batalla afectó el origen de la creación, y el multiverso infinito se convirtió en un solo universo. Lo que antes fue mucho, ahora era uno. Este renacimiento cósmico afectó toda la realidad, y debido a que el multiverso jamás existió, todo subsistía en un mismo universo. A pesar de los esfuerzos del Espectro, terminó siendo derrotado inminentemente, quedando en un estado catatónico. Este nuevo universo era el universo de antimateria, el hogar del Antimonitor. La misma escena volvió a repetirse, sin embargo, ahora los héroes habían encontrado una debilidad para poder luchar contra el Antimonitor. Su fuente de poder era una estrella que contenía la energía de infinitos universos dentro. Como una batería, que lo alimentaba.
La doctora Luz podía absorber energía solar, y gracias a ello, el antimonitor comenzó a debilitarse de a poco, hasta que el ataque de los héroes presentes comenzó a tener efecto. Luego de absorber una gran cantidad de energía, la doctora canalizó este poder a través de su cuerpo y se la lanzó al antimonitor destruyendo sus órganos internos, su armadura y su piel. Pero eso no lo mató, con su último aliento eliminó a Wonder Woman de un solo ataque. El Superman de la Tierra 2 decidió quedarse en el universo de antimateria para luchar contra él, y con ayuda del Superman de la Tierra Prima, más tarde conocido como Superboy Prime, pudieron derrotarlo y darle el golpe de gracia que necesitaba para que pereciera el moribundo antimonitor. El antimonitor también puede controlar la materia, lo que le permite crear seres que manipula a su gusto deformando estructuras de objetos materiales. Controla la antimateria, es capaz de viajar en el tiempo, puede manipular mentalmente a las personas, como absorber energía, además de manipular su tamaño, así como crear seres de oscuridad. Su velocidad es increíblemente alta, pues está por encima de Superman, entre otros personajes que se ven capaz de atravesar y recorrer planetas, sistemas estelares y hasta universos enteros con extrema facilidad, lo que le daría una celeridad masivamente lumínica. Sin lugar a dudas, un personaje de lo más roto. La mente monitora, el sobrevacío, también conocido como el vacío, el primer monitor, el sobremonitor, es la última fuente de la creación de la franquicia de DC Comics, un tramo infinito de blanco puro. Una vez, la nada y el todo eran lo mismo. Y entonces, el vacío descubrió un defecto imperceptible en una perfección hasta ahora inmaculada. Un defecto que es todo lo que no es perfección. Para definir su relación con el defecto, la perfección se llamó a sí misma mente monitora, el sobrevacío. Del sobrevacío nacen el monitor y antimonitor, que son lo opuesto, la generación del conflicto, el motor del relato. La mente monitora estaba impactada, entonces actuó para contener el defecto, para embotellar el defecto y evitar que se extienda. Para estudiarla, la mente monitora creó a Dax Nobu, el monitor científico, que entró de forma altruista en el defecto, y quedó contaminado, y partido por la mitad. Lo que había sido universo, se convirtió en multiverso. Dividido y trastornado, Nobu lo catalogó y numeró cada variante a partir de un tema básico, de cada giro alternativo. Pero Nobu miró demasiado de cerca, y profundamente, fue infectado por la actividad y el proceso, por el curso infinito de la materia y la narrativa. Nobu quedó cegado y corrompido por el resplandor relampagueante del defecto. Este defecto, era la creación. Si bien él no creó la existencia, el multiverso, lo contiene todo en su ser insondable. Parece ser el fondo que hace posible todas las formas de existencia y todos los conceptos e ideas. El lienzo blanco simbolizado en sí mismo, y como tal, el ser supremo de toda la franquicia de DC Comics. El monitor hizo un análisis que le reveló las aterradoras complejidades imprevistas y contradicciones que allí aguardan, y reveló una estructura de ondulación infinitésimo sobre cuya intrincada superficie, procesos como gérmenes, prosperan y se multiplican. Para él, todo lo que aguarda dentro de la existencia, es un germen. Él existe más allá de toda comprensión y niveles de realidad, y es el lienzo de todas las creaciones posibles, con toda DC Comics, desde bacterias cero-dimensionales hasta seres como la presencia, siendo nada más que no, ficción existente para él. Es una inteligencia infinita y abstracta, la forma de vida más grande, un vacío con vida y consciente con todo el multiverso creciendo dentro de él. Existe más allá de las definiciones del espacio y el tiempo, como una eterna vaciedad absoluta e infinita, donde las creaciones se alzan, y luego caen. Cada una de ellas, mientras existe, parece llenar la inmensidad del vacío con certezas abundantes y copiosas del sentido y el propósito, pero como el vacío es infinito y eterno, la porción del mismo que se puede llenar, al final es igual a cero. Todo acaba reduciéndose a nada al fin y al cabo. Incluso para seres como Lucifer Morningstar, el vacío lo abarca todo. Existe desde antes del Creador, un océano infinito de nada pura, es la fuente de donde todas las cosas surgieron y hacia donde todas las cosas deberán regresar. Su personificación, Pralaya, afirmó que precede la luz de la creación, siendo el sueño en el que todos los seres y las cosas, incluso Dios, inevitablemente caerán. Sin la nada que ella personifica, el todo que nosotros vemos, no existiría. Era tras era el multiverso nace, y era tras era, es llamado de vuelta a su vientre.
Muchos dicen que la presencia y el sobremonitor son lo mismo, pues no, no son lo mismo. De hecho, él precede el concepto de existencia y no existencia, de creación, mientras que la propia presencia declaró que nadie puede ser su propio creador, por lo que es muy probable que solo se trate de un simple aspecto de sí mismo, además de recordar que el tipo está bastante limitado en muchas características. De cualquier forma, en la descripción les voy a dejar el video en donde hablo de ello. Por otra parte, muchos dicen que la fuente, que es un aspecto de la presencia, es lo mismo que el vacío, cuando esto es completamente falso, y solo basta ver el mapa multiversal para darse cuenta de que hasta en su descripción incluso se los describe por separado y no como una sola entidad unificada. De por sí, el vacío no tiene las limitaciones que sí mostró la presencia, lo que sería más que suficiente para desmentir esto. Pero en fin, en conclusión, la mente monitora es uno de los personajes que ostenta en su haber el grado outerversal más alto posible en la escala. Creería que es el único, junto con Yog-Sothoth de los mitos de Cthulhu, y de hecho, rasguñaría la infinitud absoluta, si no fuera porque no es completamente omnisciente, ya que él no estaba al tanto de que la creación se expandía en su interior, y de hecho, no entendía la naturaleza de esta, como él la llamó, falla, dentro de sí mismo, pues el multiverso fue creado dentro, en contra de su voluntad. Espero que les haya gustado, y bla bla bla, el resto ya lo saben. Adiós.